que cuando llegan esos momentos difíciles que nosotros le llamamos proceso, y en nuestro interior nos sentimos sin fuerza, desanimados, afligidos y angustiados. Amén. Tu sequía termina sirviendo y obedeciendo. Yo no sé qué tú estás atravesando, cuál es tu sequía en este momento, yo sé la mía. Pero en medio de mi sequía y en medio de tu sequía, del proceso que estamos atravesando, vamos a ver la mano de Dios obrando a favor de cada uno de nosotros. Amén. Y le doy un ejemplo, Moisés. Moisés estuvo en el desierto y él fue obediente a la voz de Dios. Moisés pudo haber pensado en el desierto caminar 40 días. Calor, el frío, el hambre, ¿qué vamos a comer? Mucha gente, muchos niños. Pero Moisés dice la palabra que fue obediente a la voz de Dios. Y cuando tú y yo somos obedientes a la voz de Dios, tú estás provocando algo a favor tuyo. Y no pequeño, sino grande. Dice la palabra que Dios envió nube de día para protegerlos de ese sol, de ese calor. Y de noche, ¿qué envió? Columna de fuego, ¿verdad? Para que estuvieran calientitos mientras caminaban. Significa que porque Moisés fue obediente a la voz de Dios, por su obediencia, Dios cuidó lo demás. Dios le suplió alimento, no le faltó el calorcito, no le faltó la sombra. O sea que por nosotros ser obedientes, lo demás Dios se va a encargar. Amén. Tu sequía termina sirviendo y obedeciendo. Hay sequías que Dios permite en nuestra vida. Sequía, cuando te hablo de sequía, analiza en tu mente, en tu corazón, procesos, circunstancias difíciles, momentos, preocupaciones, que muchas veces no nos dejan dormir, no nos dejan descansar, y otras veces sí descansamos, pero nos levantamos a mitad de noche o de la madrugada y nos vuelve el pensamiento de la sequía o el proceso. Dios en muchas veces lo permite solamente para que nosotros aprendamos a servir y a ser obedientes. Y tú me dirás, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite esta sequía? La obediencia, si usted no sabía, pero hoy lo va a aprender, la obediencia y ser un servidor van unidos de la mano. Tú no puedes ser solamente obediente y no servidor. Van unidas de la mano, servir y ser obediente. Y les doy un ejemplo. Elías, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Elías y la viuda. Muchos conocen esa historia. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Dice la palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, es una orden, y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden. Quiere decir que ese orden Dios dio que unas instrucciones a seguir allí a una mujer viuda que te sustente. Y usted dirá, ¿y por qué Dios no envió a Elías mejor a un rico? A alguien que tenga chavo, lo envió a una viuda que a lo mejor tiene más necesidades que él. Pero es que Dios hace como Él quiere. Yo le voy a explicar ahora qué sucedió. Las cosas no son a tu manera ni a mi manera. Las cosas las hace Dios en su orden, porque Dios ha ordenado. Amén. Y cuando uno es obediente y le sirve a otros, hay recompensa. Miren lo que pasó aquí. Dios le habló a Elías, pero ya le habló a la viuda. Elías fue obediente y fue, dice la palabra. Y llegó a donde estaba la viuda, que lo estaba esperando, dice la Biblia. Y ella en ese momento estaba recogiendo leña.
Y Elías le dice, te ruego que me traigas un poco de agua. Elías no le dijo, ahora me la trae. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Y parte de la obediencia y de servir a otros es cómo le hablamos a los demás. Con una palabrita, pequeño o grande, podemos lastimar el corazón de otro. Elías le dijo, te ruego. Se lo dijo con respeto, con amor. Que me traigas un poco de agua. ¿Verdad, Mikey? Por favor, mi amor, tráeme un vasito de agua. Te la llevé caliente y tú la querías fría. Por favor, Yaret, ¿me puedes traer el agua más frita? Ah, pero yo la quería fría. No, por favor, mi amor. Él le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua. Y Elías le habló con respeto. Y la viuda no le dijo, levántate tú. Tras que te estoy ofreciendo mi techo, también te tengo que servir. Mira lo que ella le dijo. Ella, sin conocerlo, fue y le buscó el agua. Cogió el agua a ella y se lo llevó a Elías. Y dice la palabra que cuando ella le llevó el agua a Elías, él le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Yo imagino la cara de ella si tú supieras las necesidades que yo estoy pasando. Y no solamente Mimi le llevó el agua. Miren lo que ella le contestó en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12. La viuda le dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina, en otras palabras, un poquito. Tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora mismo recogía 2 leñas, de las que ella misma recogió, para prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Yo no sé qué sequía tú estás atravesando o qué proceso que tú piensas que Dios te va a dejar morir. Pero analiza la posición de esta mujer viuda, que aún en medio de su sequía, de su proceso, de su estatus, que ya ella pensaba que ese era su último bocado de pan para ella y su hijo y luego morir. Pero Dios hace como sea. En medio de su sequía, en medio de su proceso, Dios la usó a ella misma. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que hagas algo y tú estás peor que la persona o no tienes y tú le das? Dios te pone en una posición de desventaja, pero realmente está en una posición de ventaja. Y esta mujer fue obediente al siervo de Dios. Porque dice la palabra que cuando nada más tú le das un vaso a un ungido, a un hombre, una mujer de Dios, bendición hay sobre tu cabeza, sobre tu casa. No me quiero imaginar yo con un pan. Y la viuda obedeció y le dijo, y yo me imagino a Elías mirándola bien seria. Bien serio, disculpen. Él la miró como bien serio a la viuda. Y le dijo en el versículo 13, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero, ¿cuántas veces Dios te ha dicho a ti un pero? ¿Verdad, Yami? Te voy a bendecir, pero antes tienes que hacer esto. Y tú dices, pero que yo necesito esto para mí, para mi esposa. Pero Dios quiere que lo haga porque Dios está probando tu corazón para darte algo sobreabundante más. Amén. A lo mejor en este momento tú no tengas lo que tanto estás anhelando, el local, pastora, pero en el momento de Dios, por tu fidelidad, Dios lo va a hacer. Amén. Le digo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos. Y después hará para ti y para tu hijo. Yo imagino a esta viuda, Dios mío, pero este hombre estoy diciendo que es lo único que tengo, me voy a morir luego. Pero ¿sabes qué? Dios probaba el corazón de esta viuda a ver si en medio de su necesidad, de su sequía, ella le servía al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Y no solamente le servía, fue obediente a ese hombre, a las instrucciones que le dio. Porque la viuda podía haber dicho, yo no, que lo haga él. Ya yo le serví, no tengo que obedecer, primero atiendo a mi hijo. La viuda
fue obediente al siervo de Dios y le sirvió desde que puso un pie en su casa. Pero ella, antes de servir y ser obediente al siervo de Dios, ella fue obediente a la voz de Dios. Cuando aprendamos todo, incluyéndome, a obedecerles a ellos, porque Dios le da instrucciones a ellos, porque ellos tendrán que dar cuenta por nosotros. Y cuando nosotros les sirvamos a ellos y a la familia pastoral, y les sirvamos a otros y seamos obedientes a su visión, a lo que Dios ha estipulado, nuestra sequía va a terminar. Y vamos a conseguir local, y vamos a ganar almas para Cristo, y las finanzas aumentarán, y todo va a coger orden, porque en desorden Dios no habita. Amén. No contiendan más con Dios. Pero ¿cómo van a tener un local si nada más lo que vemos son 10? Y de los 10, 4 trabajan. No es como tú pienses ni lo que tú quieras. Es como Dios lo va a hacer. Tu posición en este momento es ser obediente y servir. Amén. Amén. De lo demás se encarga Dios. Amén. Y esta mujer dice en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14 al 16, dice, le dijo a ella, Elías, de parte de Dios, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová, haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él, comió ella, comió su casa, y comieron por muchos días. Yes. Y dice la palabra, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. En otras palabras, porque la viuda, aún sin tener, pensando ella que se iba a quedar en ese estatus, que se iba a morir con su hijo. Yes. Yo me imagino a esta mujer desesperada: Padre, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué techo le voy a dar a mis hijos? Ramaseica. Pero en medio de su necesidad, en medio de su sequía, Dios probó su corazón. Y aún ella, no temiendo, le sirvió al profeta de Dios, le sirvió al ungido de Dios. Y nunca faltó, y ella no murió ni su hijo. La sequía termina. Amen. Cuando aprendamos a servir y a ser obedientes. Yep. Dios no te quiere cruzado y cruzada de brazos recibiendo. Dios quiere también que tú te levantes y digas: ¿sabe qué? Gracias. De lo que tengo te voy a dar. No tengo mucho, pero te doy. Dios no te obliga, pero Dios bendice al dador alegre. Yeah. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 en adelante, que fue el que leímos al principio. Entonces Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Había una gran sequía allí. Y Elías tenía fe de que venía una gran lluvia. Acab, dice la palabra del versículo 42, subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. ¿Y qué hizo? Se postró en la tierra y puso su rostro entre las rodillas. En otras palabras, él estaba en esta posición de humillación. Y dice la palabra que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Amén. Elías le creyó a Dios aún sin ver la lluvia. Amén. Y dice la palabra que entonces Elías le dijo en el versículo 43 a su criado, le dijo, sube ahora. Y mira, mientras él estaba en esa posición orando, le dijo al criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y el criado subió y miró y le dijo, aquí no hay nada. Elías, yo me imagino,
mejor me quedo aquí de jodilla hasta que yo vea. Pero el criado, aún el criado fue obediente, porque el criado pudo haberle dicho a Elías, pero vete tú porque yo no veo nada. Pero el criado, calladito, obedeció. Que mucho le damos a veces lugar a esta. Le dijo a su criado, sube ahora y mira. Y él dijo, yo no veo nada, no hay nada. Y volvió Elías a decirle, me vuelve 7 veces más. ¿Cuántas veces Dios te hace hacer algo, te dice algo y te dice, coge una libreta, siéntate con la Biblia, empieza a escribir, te doy revelación. El domingo, hay que llevarme la Biblia nada más para el domingo, para la iglesia. Y Dios vuelve y te habla, y te habla, y te habla. Dios te dice, mira, habla en tu trabajo, que te voy a usar, te voy a posicionar, pero no habla. Entonces te enojas con Dios y contiendes con Dios, pero tampoco quieres obedecer la voz de Dios. Y el criado fue. Esto no está en el mensaje. 7 veces. Fue 7 veces más. Que yo me imagino el criado iba. No hay nada. Pero sube de nuevo. O sea que él subió 8 veces. La primera y 7 veces más. Santo. ¿Será fácil obedecer a Dios? ¿Será fácil seguir sus instrucciones? No. Pero Dios te recompensa por tu ser obediente. Amén. Amén. Y a la 7ª vez dijo, espérate, yo veo una pequeña nube en el versículo 44, Amen. como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y dile acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció en el versículo 45, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con una nube y viento y hubo una gran lluvia. Yes. Yo no sé qué lluvia tú estás esperando para tu casa, para tu ministerio, para tu matrimonio. Yo no sé por quién tú estás orando, pero si tú aprendes a servir y ser obediente en medio de tu sequía, en medio de mi sequía, la lluvia de Dios será derramada sobre tu casa, sobre tu vida. La lluvia de Jehová será derramada sobre tu matrimonio y nada te faltará. Aleluya. Y la semana que estuviste hospitalizado, que hizo un déficit en tu economía, al ser obediente y servir, recuperará no solamente esa semana, sino todo lo que Dios te va a dar. Aleluya. Gracias, Amén. Señor. Porque mientras lloraba, el Señor me decía, Él aún arrastrando el déficit de esa semana, lo he usado para bendecirte. Aleluya. Gracias. Y Dios te va a bendecir, pero es momento de obedecer y servir. Solo ese detalle. Yes. Tu sequía termina cuando aprendamos a obedecer y a servir. Tu nuevo comienzo. Eliel, vamos a estar puestos de pie, ponme esa musiquita, por favor. Tu nuevo comienzo comienza cuando comencemos a servir y a obedecer la voz de Dios. Amén. Mientras escuchas esta adoración, escucha esto. Cierra tus ojos y medita en esta alabanza. Dile al Señor, yo quiero ser un perfume ante tus pies. Porque a lo mejor yo no tengo que darte, pero de lo poco que tengo te doy. Y si no tengo, te sirvo, te obedezco. Pero aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Jesús se gozó en servir a sus discípulos. Jesús no se sentaba a recibir, Él se mantuvo sirviendo. José se gozó en servir a Faraón. Ruth se gozó en servir a Noemí. Dice la palabra que Eliseo se gozó en servir a Elías. Timoteo se gozó en servir a Pablo. Pastor, pasa aquí, pastora, pasa aquí. Mirándose a la iglesia. Estos son los pastores que